Bio Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DBA Capital, invierte en la transición a energías limpias. Conoce el eFund en dbacapital.com y Aeolus i3 Dongfeng. SIDEF, garantía de confianza. Presentan comentarios de Tomás Mochati. Nueva Dongfeng Aeolus i3. Diseño y equipamiento para vivir la mejor experiencia al manejar. Dongfeng. Drive your dreams. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país. Hay un empate. Gobierno y oposición están equilibrados. Usted pensará ahora que decir esto es posiblemente un fruto de una demencia, de una locura, o si usted es benevolente de un análisis cerrado o de una mera ligereza. Es verdad que el gobierno liderado por Gabriel Boric ha sido, creo, el peor desde el retorno a la democracia. Bueno, yo creo que esta es la peor oposición desde el retorno a la democracia. No es necesario, lo sabemos, hablar de las falencias del presidente, de sus inconsistencias, de sus vaguedades, de sus volteretas inexplicables, de las vulneraciones cometidas a aquellos principios que parecían que les eran los más caros, los más queridos. Recuerdo eso de que eran unos catones de la probidad, de esas líneas rojas que le pusieron en su momento al PPD, al Partido por la Democracia, pero luego pasaron a aliarse con ellos, a los que recibieron las platas negras de empresarios y designaron, el presidente, ni más ni menos, jefe de su gabinete a la jefa del partido que tenía incestuosas relaciones con Julio Ponce, el yerno del general Pinochet. Bueno, todo esto relacionado con el caso Soquimich. Pero esto es solo un ejemplo de un derrumbe moral medido con vara propia y no vara ajena. Tratado eso sí con una liviandad impropia de las palabras que en su tiempo sonaban fuertes, definitivas, casi insolentes, pero eran solo una apariencia. Pero le decía, estas y tantas inconsistencias del gobierno no son aprovechadas por la oposición. Usted y yo podemos convenir que es más fácil, muchísimo más fácil, ser oposición que gobierno. Gobernar es difícil. Y la oposición tiene una ventaja estratégica. Solo basta del gobierno de turno descubrir errores, fiscalizar, decir lo que está mal, proponer, intentar aportar. Teóricamente, bajo este gobierno sería relativamente fácil, pero no. A la oposición se le ha hecho terriblemente difícil por su incompetencia, porque la derecha está vacía de ideas. Y lo decíamos en una columna anterior, es una especie de cáscara vacía, con dirigentes adormilados, poco lúcidos. Más allá de la seguridad pública, un asunto que es importantísimo, ¿qué propone la derecha? Pero se da cuenta, reflexiona un momento, ¿se da cuenta que le va a costar encontrar algo? Le voy a dar un ejemplo práctico. Hay cierto consenso que la gestión de la alcaldesa Iracy Hasler, militante del Partido Comunista, no es buena o derechamente mala en Santiago. Partió, comillas, democratizando los espacios públicos, o sea, las veredas. Para terminar, democratizando es entregar el centro a comerciantes ambulantes, a cocoteros, a cartereros y a cuánto delincuente hay. Hay harto homicidio en la comuna de Santiago. Hace unos días, hace unos años, el metro cuadrado más caro de Chile no estaba en Las Condes, no estaba en Lo Barnechea, estaba en el Paseo Ahumada. Los locales comerciales del Paseo Ahumada eran carísimos cada metro cuadrado. Ahora está repleto de locales vacíos, abundan los letreros de se arrienda o se vende, lo que sea, edificios tomados por inmigrantes ilegales y el comercio que se extiende y domina
¿Cuál es el comercio? El de la prostitución. Ese es el que se extiende y domina. Los estudios tradicionales de abogados terminaron por abandonar el centro. El local tradicional de Almacenes París cerró. O sea, suma y sigue. El centro es un lugar sucio, yo diría es un lugar pestilente en muchos lugares. Y además está abandonado. Mire, hay decadencias que tienen cierta elegancia, cierto adormecimiento tranquilo, cierta muerte dulce. La decadencia del centro de Santiago es delincuencial, violenta, inmunda. El asunto es que la oposición, o sea, la derecha, no tiene por ahora un candidato competitivo para enfrentar a Iracy Hasler. Este es el ejemplo que le quería dar, porque la oposición también está en el suelo, pero de capital humano, de deseos, de trabajo en serio. No es normal que ante una gestión como la de Santiago no haya un candidato ahora ya verdaderamente competitivo frente a Iracy Hasler. Felipe Alessandri, el alcalde anterior, después de una especie de tanteo se bajó y era uno de los que podía ganar. Y no es que no quiera ser alcalde, porque cuando el alcalde el Cristóbal Lira dijo que no iba a la reelección en Lo Barnechea, levantó inmediatamente la mano a Alessandri para ir por ahí. Apareció para Santiago Mario Desbordes, recuerden ustedes, exministro, expresidente de Renovación Nacional, con ganas, pero hay dudas sobre su rendimiento electoral. En las encuestas, el único que por ahora podría tener éxito frente a Iracy Hasler es Sebastián Sichel. Pero ¿se da cuenta que lo tienen difícil? Tienen que buscar a un ex candidato presidencial, o sea, Sichel, para tener una posibilidad relativamente cierta para ganar a Hasler. Al saber lo de Sichel dijo, lo estoy pensando, Iracy Hasler, envalentonada, dijo, se ve bastante turismo electoral de personas que no tienen un arraigo con la comuna de Santiago. Y advirtió, será parte de la discusión y nuestros vecinos y vecinas tendrán la oportunidad de decidir. Estaba envalentonada Iracy. Es que a ella le volvió el alma al cuerpo últimamente. Y es solo un ejemplo, que le quería dar, de lo que ocurre con la oposición. Una oposición que no está dando el ancho, pese a gestiones que no son buenas. Le hago otro aporte, otro ejemplo. La candidatura de Jorge Charpe en Valparaíso, de Macarena Ripamonti en Viña del Mar, de Javiera Toledo en Villa Alemana, de Valeria Melipillán en Quilpué, de Constanza Lizana de San Antonio, todas personas de izquierda, la izquierda más radical, parecen estar firmes. Esto es la quinta región, la región de Valparaíso. Alguien podría perderse, puede ser, en las próximas elecciones, pero ellos están hasta ahora bastante firmes. Pero la fortaleza que por ahora muestran es evidentemente una prueba de las dificultades, de las debilidades de la oposición. Y lo mismo ocurre con la gobernación de la región de Valparaíso, con Rodrigo Mundaca, al que al parecer solo podría derrotar el exdiputado Luis Pardo. Ahora, no es necesario referirme a la comuna de Maipú, donde dirigentes de la derecha con voz en cuello dicen que Tomás Bodanovich, de Revolución Democrática, es prácticamente imbatible y están buscando un candidato que saque algunos votos para que Bodanovich no se convierta en la primera mayoría nacional y por lo tanto en el nuevo líder de la izquierda. O sea, un juego a la defensiva. Si fuera fútbol, la técnica del murciélago, todos colgados del travesaño del arco. Mire usted la gobernación de la región metropolitana. Claudio Orrego ya logró el apoyo de muchísimos alcaldes oficialistas. Rechazó ir como candidato de su antiguo partido, la Democracia Cristiana. Se acercó desembosadamente al Frente Amplio. Y esto es notable, porque Orrego de nuevo se izquierdiza. Hay reuniones, hay palmoteos en la espalda, sonrisas en los últimos días. Logró también el apoyo, ¿sabe de quién? De Michelle Bachelet. Como en la política antigua, le solicitó una reunión para pedirle, esto es el lenguaje del político tradicional, ¿no?, para pedirle consejo. Y salió de la reunión con el apoyo total de Michelle. Claudio Orrego, el que votó a favor del primer proyecto constitucional, el de Elisa Loncón, y que después se sumergió en una especie de ambigüedad para ahora irse a la izquierda sin apellido, la izquierda más radical, pero con el cálculo que la DC igual va a votar por él, porque finalmente va a ser el candidato a la unidad. Y la derecha no tiene candidato en Santiago.
Pero ¿se da cuenta de los problemas que tiene la oposición? Es posible que uno de los pocos que pueda competir con éxito por ahora y derrotar a Claudio Rego podría ser en una de esas Rodolfo Carter. Pero ocurre que Carter está agazapado, listo para dar el salto, esperando que se caiga. En política se emplea la expresión que no llegue, o sea, que se desangre antes de la elección Evelyn Matei. Pero tiene que decidirse Rodolfo Carter. Pero se da cuenta como la oposición no tiene candidatos, le cuesta. Y vea la presidencial. Después del último plebiscito, en que la responsabilidad mayor era del Partido Republicano, está como ha venido menos José Antonio Kast, que era un candidato, iba a ser un candidato, pero ha venido a menos. Evelyn Matei, no vamos a decir que despierta una expresión de júbilo, un golpe de energía, una bocanada de aire fresco, un plan de cambio de rumbo claro. Hay poco de eso. Y hay poco más, además de Carter, el ya mencionado. O sea, la derecha con muy pocos candidatos. Y está Jimena Rincón. Ahora, este caso sí que es notable. Mire, dicen que todo cardenal quiere ser papa y que todo político quiere ser presidente. Pero Jimena Rincón sueña, no es lo mismo, trabaja, acaricia la presidencia por muchos años. Fue electa candidata presidencial de la democracia cristiana en primarias en las últimas elecciones, pero la democracia cristiana, saltándose ese proceso democrático, designó a su archirrival Jasna Proboste. Y ahí se terminó el idilio de Jimena Rincón con la DC, un idilio que había comenzado cuando era adolescente, cuando tenía 17 años y se inscribió en el partido. Fue por esa presidencial y esa encerrona ocurrida en un partido que ya era chico y formado por funcionarios públicos, la que lo alejó la alejó de la DC definitivamente. Y algunos recordarán que ya había perdido una primaria presidencial frente a Claudio Rego en 2012. En 2019 Jimena Rincón dijo, me veo entrando a la moneda como presidenta. O sea, por empeño, Jimena no se queda. Jimena se fue progresivamente acercando a la derecha. Hizo campaña en contra del primer proyecto constitucional y junto a la derecha a favor del proyecto constitucional número 2. Y podría ir con candidatos de su partido, demócratas, en pacto con amarillos, y la derecha en las elecciones de alcalde, de concejales, de gobernadores y consejeros de octubre. Y lo más importante, Jimena Rincón se manifestó disponible, esa es la palabra que se usa en política, de nuevo, para ir a las primarias presidenciales de la oposición. O sea, Jimena Rincón, ¿qué pretende? Ganar. Ser la banderada de su partido, que es pequeño. En realidad ser la banderada de la derecha. Y si pasa segunda vuelta con alguien del oficialismo, que incluso puede ser la banderada del Partido Republicano. Más allá de su tránsito, ¿se da usted cuenta que la derecha está en problemas si tiene que recurrir a Jimena Rincón? De hecho, en la elección anterior, la UDI y Renovación Nacional votaron por un foráneo, que era Sebastián Sichel, y por lo tanto ya en ese tiempo la derecha tenía problemas. Lo de Jimena Rincón además es interesante, porque inicialmente estuvo con el sector más conservador de la democracia cristiana, en sus tiempos más juveniles, pero después se fue a la izquierda, a eso que la DC, estamos hablando ya de tiempos pretéritos, que la DC se llamaba los chascones, y ahí estuvo casi siempre, el ala izquierdista. Incluso, recordémoslo, formó parte del primer gabinete del segundo gobierno de Bachelet, o sea, el gobierno más izquierdista, antes del de Boric, como representante del ala progresista de la democracia cristiana, y ni más ni menos que como ministra secretaria general de la presidencia, participando en el comité político. Ocurre que Rincón, reitero, podría ir a primarias y si gana, ser la banderada de la derecha. Ahora, parece todo esto un poco tonto, pero ¿sabe? Ya hay gente de la derecha revisando WhatsApp. Revisando los WhatsApp de Jimena Rincón, los Twitter, perdón, de Jimena Rincón, no WhatsApp, los Twitter de Jimena Rincón, ahora la red X. ¿Qué dijo Jimena Rincón para el estallido? Y ahí están revisando los Twitter, los mensajes de la red X, insisto. Y revisando además los mensajes de Jimena Rincón sobre el gobierno de Sebastián Piñera.
algunos de esos que están buscando estos mensajes, creen que Rincón podría ser una especie de caballo de Troya en la derecha. O sea, de alguien que se entrometa en la derecha, pero para después ser otra cosa. Más allá de las dudas, de las vacilaciones, es evidente que la derecha, que la oposición tiene muchísimos problemas. Se lo repito, porque si no, no estaríamos hablando de estas cosas. Son tantos y tan graves los inconvenientes que enfrenta el país que parece que un próximo gobierno, del signo que sea, deberá tener una estructura distinta a todos los anteriores. O sea, una organización distinta, una capacidad mayor a todos los anteriores, un nivel de ejecución que ya se ha perdido en Chile totalmente diferente. O sea, yo no sé por dónde existe esta posibilidad, porque si no va a fracasar. Como le decíamos, la debilidad de la oposición es notable frente a un gobierno con tantos inconvenientes, tantos problemas también, sin agenda, con una debilidad creciente. La aprobación del presidente se mantiene estable en torno al 30%. Es buena, no es malo el 30%, pero no es la aprobación suficiente para imponer sus políticas. La pérdida de la presidencia del Senado y la disputa por la presidencia de las comisiones en el Senado, de las comisiones relevantes, revela una pérdida de poder. Es como que se está esfumando esa fascinación primera y queda poco y nada del inicio del gobierno de Gabriel Boric. Según la encuesta CADEM, 9 ministros están bajo el 50% de aprobación. Carolina Toá, la jefa de gabinete, está en el 45%. Luis Cordero, el ministro de Justicia, en el 42%. Camila Vallejo, la vocera, en el 39%. El ministro de Educación, bajo el 39%. Las caídas más fuertes son las de Nicolás Grau, de Economía, de Janet Jara, del Trabajo, de Mario Marcel, de Hacienda, de Carlos Montes, de Vivienda y de varios más. Según la última medición, bajo el 30% de conocimiento hay 9 ministros. O sea, son una especie de fantasmas ministeriales. La encuesta Data Influye indica que 10 ministros tienen un nivel de conocimiento inferior al 50%. Esta es otra encuesta. A la ministra de Minería, en un país minero, que anuncia políticas del litio, no la conoce el 74% de la gente. Y a la ministra de Obras Públicas no la conoce el mismo 74%. Yo no sé si está en la mente del presidente de la República, en la cabeza, un cambio de gabinete, o si tiene elenco para una modificación ministerial, pero evidentemente que hay problemas en el gobierno y este gabinete no aguanta 2 años. O sea, en algún momento se tiene que producir un cambio de gabinete. Se está ahora discutiendo la presidencia de la Cámara de Diputados. El Partido Comunista reclama su mejor derecho a presidirla. El PC, este partido, tiene 112 años desde su creación y nunca ha presidido la Cámara de Diputados, jamás. Por alguna razón que no se vislumbra cuál exactamente es, ahora dicen que llegó su momento. No tienen los votos por ahora. Su tenaz terquedad le puede provocar al oficialismo otra derrota. En 2022, todo el oficialismo marginó a la derecha de toda negociación y espacio en la Cámara Baja. La derecha ahora, con más votos, porque el choclo oficialista se ha ido desgranando, va a jugar sus cartas. 2 veces estuvo el Partido Comunista bajo este gobierno a punto de llegar a la presidencia de los diputados y fracasó. Yo diría que ahora, como tercera oportunidad, incluso es más difícil que las anteriores. Joana Pérez, ex demócrata cristiana, hoy en el Partido Demócrata, podría llegar a la testera. Pero más allá de estas disquisiciones, lo ocurrido en el Senado y lo que podría pasar en la Cámara, en que podría ganar de nuevo la oposición, no es más que una demostración de lo evidente. Hay una polarización en el país provocada por 2 grupos que creen en un Chile totalmente distinto. Las posiciones son tan divergentes que no hay posibilidad de acuerdo. No es que tengan mala voluntad, sino que simplemente no hay espacios para concordar puntos en común. Y cuando estas cosas ocurren, es cuestión de tiempo para que un sector aplaste a otro. No es que se imponga a otro, lo aplaste. Lo que llama la atención en medio de este ambiente es la ofensiva del Partido Comunista. El senador comunista Daniel Núñez llamó al gobierno a ejercer
presión ciudadana para sacar adelante las reformas y ver qué cosas puede hacer vía decretos supremos. Es una expresión de desesperación y también es tirar el mantel o pegar una patada a la mesa. Carolina Toá, que siempre es amable con el Partido Comunista, explicó que esto de la presión se trata de una simple manifestación de la libertad de expresión. Naturalmente que eso, la libertad de expresión, hay que defenderla siempre porque es la primera libertad entre todas. Hay que cuidarla y respetarla, pero no es este el caso. El Partido Comunista es el mismo que indica que hay que tener un pie en el gobierno y otro pie en la calle. El Partido Comunista es ese que siempre dice que hay que agudizar las contradicciones, lo dice el manual. En el informe del 26º Congreso del PC se declaró, antes de la Convención Constitucional, se dijo que había una necesidad de rodear con la movilización de masas el desarrollo de la Convención Constitucional, rodearla. O sea, nada que ver con lo que dijo Carolina Toá sobre libertad de expresión. Es la presión el asunto. Y como bien sabe Carolina, el llamado estallido social, ahí el Partido Comunista lo llama revuelta popular y la justifica con todo lo que ahí sucedió. Y no se refiere precisamente a la marcha pacífica que hubo en esa época, sino que a todo lo otro, a la comisión de delitos. Carolina Toá en los últimos días no cerró la puerta a una candidatura presidencial propia representando el oficialismo. Y por eso necesita ser aterciopeladamente amable con el Partido Comunista que dirige el grisáceo Lautaro Carmona. Pregunta entonces, ¿acepta el Partido Comunista la presión de solo ellos o también la presión de otros en las calles? Y como la presión siempre es hacia alguien o hacia algunos, si el Partido Comunista desea presionar, ¿aceptará entonces que al partido lo presionen? O sea, que el asunto sea al revés o no. Da la impresión que recién ahora el Partido Comunista aquilata la enorme y torpe derrota sufrida en el plebiscito del primer texto constitucional. Y también que ya empieza, con todas estas actitudes, a dar por perdido este gobierno en cuanto a reformas. Con esta actitud tiene mucho menos posibilidades de llegar a la presidencia de la Cámara de Diputados, porque provoca divisiones, es menos convocante, tiene menos posibilidades de lograr la reforma previsional, que la lidera la ministra del Trabajo, que es del Partido Comunista, Janet Jara. Más aún, disminuye las posibilidades que haya una reforma tributaria. Parece que lo que ocurrió es que simplemente decidió tirar el mantel. Y algo así, eso de tirar el mantel, ocurrió también con el presidente de la República. Gabriel Boric estaba invitado a la ceremonia de inauguración de una planta desaladora de la minera Pelambres del grupo Luxic. La inversión en un país que está invirtiendo muy poco es enorme, fue de 2.200 millones de dólares y dio trabajo en 4 años a cerca de 21.000 personas, una tremenda obra. En la oportunidad, Boric llamó a los empresarios a abandonar la soberbia paternalista que lleva a emitir juicios denigratorios a gobiernos que obedecen a la voluntad popular. Y agregó, para que se entienda más claro, más Narbona, menos Craig. Nadie entendió a qué Narbona se refería, aunque algunos sospecharon que se equivocó y debió decir Fontbona. Yo he criticado en múltiples oportunidades al grupo Luxic, así es que no hay distancia con ellos, pero aludir, porque ¿qué es lo que pasó acá? Los Luxic, hay medios hermanos, porque el padre de todos ellos, Andrónico Luxic Avaroa, se casó 2 veces, pero aludir a los medios hermanos, indicando que tienen divergencias, constituye una falta de educación. Era el invitado a una ceremonia por los Luxic y es de una enorme mala educación criticar a los anfitriones. No es el momento ni es el lugar. Si tiene profundas diferencias, ¿qué debió haber hecho Boric? Simplemente no debió haber aceptado la invitación. No debió haber ido. Además hay quienes dicen que no hay ni siquiera mayores diferencias entre los hermanos.
pero la agresión, porque eso fue lo que hizo, una agresión hecha a los anfitriones, es un gustito que demuestra no fortaleza, sino que demuestra debilidad, rotería, grosería y no valentía. Esa debilidad, cuando quedan 2 años, es peligrosa. Y todo esto ocurre en medio, debo reiterarlo, de sucesivas derrotas frente al crimen organizado. O sea, este gobierno débil que está preocupado de este tipo de cosas y de estas declaraciones, no se preocupa con todas sus fuerzas del crimen organizado y de la creciente corrupción. Hay muchos ejemplos y en verdad todos estos ejemplos y estas situaciones abruman. Mire, algo que ha pasado desapercibido. ¿Sabe usted lo que significa la expresión ruedas cuadradas? Bueno, ¿usted ha visto alguna vez una rueda cuadrada? Este es el lenguaje en los puertos, cuando los trabajadores deciden trabajar lento, muy lento. Cumplen con los horarios, sí, llegan a la hora, pero caminan a paso de tortuga, como viejitos. Mueven las grúas despacito, se demoran en todo una eternidad. Es una especie de huelga emulando a las tortugas. Entonces voy a leer un comunicado del puerto de Coronel. Dice así: desde el sábado 23 de marzo, trabajadores eventuales están realizando tareas con niveles de productividad y rendimiento muy bajos. Lo anterior se transforma en una situación insostenible y preocupante, tanto para los trabajadores como para nuestros clientes y la empresa. Esto ha sido manifestado a través de acciones tales como enlentecer procesos o la práctica de ruedas cuadradas, situación que está ocurriendo desde el fin de semana y durante el lunes 25 y martes 26 de marzo. Este es el comunicado. Y agrega el comunicado: la razón de lo anterior es el rechazo sostenido de un sector de los trabajadores respecto de la implementación de nuestra política de alcohol y drogas difundida y consensuada. Pero ¿se da cuenta hasta dónde llega el caradurismo? O sea, una huelga disfrazada porque no se quieren someter a los exámenes de alcohol y drogas. ¿Se da cuenta? Está mala la cosa, ¿no? Y no solo eso. Miren, hay cada vez más indicios de corrupción provocada. A ver, yo les indico todo esto para que se den cuenta de cómo el tráfico, el consumo, esos señores consumen drogas seguramente y se la están comprando a las organizaciones criminales. Y le digo todo esto porque hay cada vez más indicios de corrupción provocada por el narcotráfico y las organizaciones criminales. Hay abogados que se dedican a defender a traficantes. Incluso hay abogados que han ido más allá. Son empleados a tiempo completo de las organizaciones criminales. O sea, los asesoran jurídicamente, pero ya forman parte de la banda. En Gendarmería hay mucha corrupción. ¿Cómo cree usted que se introdujeron los 24.000 celulares que el año pasado se incautaron al interior de los penales? O sea, fueron los gendarmes. Y a eso súmele los celulares que no encontraron. Lo que está pasando es que hay un descontrol. En una columna anterior les contamos que venían problemas en los penales de la región metropolitana porque se iban a instalar los inhibidores de señales. Y dijimos que iba a haber protestas, que iba a haber movilizaciones de las personas a los que les sirven estos teléfonos. ¿A quiénes les sirven? A los presos, que siguen organizando su actividad delictual desde la cárcel. Pero les sirve también a los gendarmes, que son los que hacen su negocio pasando los teléfonos por todos los controles y recibiendo un pago generoso. Bueno, hace algunas horas la Dirección Regional Metropolitana de Gendarmería ordenó, porque se vio una tensión, ordenó la suspensión de permisos al personal y dispuso la imposibilidad de que los funcionarios salgan de la región metropolitana. Y esto por el temor a revueltas, porque la instalación de los inhibidores en el Centro de Detención Preventiva, inhibidores de celulares, en el Centro de Detención Preventiva Santiago 1, es lo que puede provocar todo esto. Y además se anunció un refuerzo de gendarmes en Santiago 1 frente a lo que pueda ocurrir. Lo que le habíamos dicho está a punto de pasar. Mira, yo escucho abogados de los narcos que dicen, como ocurre en Sicilia, ¿no?, que el tren de Aragua no existe, que es un invento. Usted va a Sicilia y le dice, la mafia, no la conozco, te dicen. Pero ¿cómo no la conozco? Dicen, inventan, son libros, pero libros de historietas.
Bueno, aquí está pasando lo mismo con el Tren de Aragua. Mire, me escribió un abogado, me mandó un WhatsApp al celular, largo el WhatsApp. Ese señor es un abogado de los narcos. ¿Cómo se llama el que mandó el WhatsApp? Me lo mandó. Claudio Jofré. ¿Y qué dice él? Usted está equivocado. El Tren de Aragua no existe. Bueno, y dice además, mire, y le voy a decir algo más. Hernán Landaeta, al que usted se refirió, nunca ha sido sicario, me cuenta este abogado. O sea, me lo dice. Él representa a narcos. Bueno, resulta que este Hernán Landaeta en Venezuela era conocido como el mata policías y le dicen Satanás. Pero para este abogado no existe. Y para este abogado, Jofré, tampoco existe Carlos González Vaca. Me lo escribe, me lo cuenta. Este señor es llamado Estrella, fue escolta de Héctor Guerrero, el llamado Niño Guerrero, máximo líder del Tren de Aragua. Y este abogado chileno, Claudio Jofré, que es un ex carabinero, dice, mira, son personas decentes. Lo dice con un desparpajo que demuestra en qué tiempos estamos viviendo. Ya todos están apareciendo sin ninguna máscara. Yo estoy escuchando a fiscales atemorizados. Hay fiscales que dicen que el Tren de Aragua está dominando las cárceles de distintas ciudades. Fiscales que tienen miedo. Las bandas del crimen organizado, bandas de narcotraficantes que tienen mucho dinero, están penetrando lentamente en todo el sistema y también en las fiscalías. La labor del fiscal nacional Ángel Valencia ya no es solo combatir a las organizaciones criminales, sino que frenar la creciente corrupción en el Ministerio Público. En la ciudad de Los Ángeles, región del Biobío, ciudad de Los Ángeles, están suspendidos el jefe y su segundo de la Fiscalía Local. O sea, los que tienen que perseguir a los delincuentes, lo que hacían era exactamente al revés. Le pasaban a delincuentes narco, eso es lo que se está investigando, les habrían pasado a delincuentes narco información reservada de las investigaciones que los afectaban. La fiscal jefe, que podría ser una delincuente, es María Gemita Rojas y el fiscal adjunto se llama Rodrigo Durán. Sus oficinas, de estos llamados persecutores, que no lo son tanto, fueron allanadas. Y para colmo, la Asociación Nacional de Fiscales les ofreció a estos dos personajes asesoría jurídica para defenderlos. ¿Se da usted cuenta hasta qué nivel ha llegado todo esto? ¿Cómo se desvirtúan las asociaciones? Los narcos están metidos en todas partes. Naturalmente que declararon la investigación como reservada y esa reserva permanece y después se los sobreseen, nunca podremos saber por qué los sobreseyeron. Todo esto está siendo muy oscuro. La semana pasada le contamos en la columna anterior que en el mismo Los Ángeles hay una investigación contra dos abogadas. Una es Susana Cortés Carmi. ¿Quién es ella? Esposa del defensor local jefe de la Defensoría Penal Pública en Los Ángeles. Se llama Patricio Gutiérrez Marinado. Y su socia y compañera es Andrea Romero Jara, quien está casada con el fiscal adjunto de la Fiscalía Local de Los Ángeles, Rodrigo Durán Fuica. ¿Se da cuenta cómo todo se entrelaza? Estas dos señoras abogadas litigan juntas en numerosas causas seguidas por el Ministerio Público contra narcotraficantes e integrantes del crimen organizado. Las dos defienden a Moisés Bastardo, un sicario venezolano que está a punto de enfrentar un juicio por 4 homicidios en medio de una guerra narco que ocurrió en Los Ángeles. Se están investigando regalos a fiscales. Las oficinas de estas abogadas fueron allanadas, lo mismo que las oficinas de estos dos fiscales que están suspendidos. Cambalache, todos juntos y revolcados, dice el tango. Y yo quiero reiterarlo. Esto se está repitiendo, escuche bien, se está repitiendo en numerosas fiscalías. Y esto hay que cortarlo ahora, porque después será tarde. Por eso el fiscal Ángel Valencia tiene una tarea monumental. En Puerto Montt, una funcionaria de la Policía de Investigaciones fue descubierta filtrando información a un imputado por delitos sexuales. Le envían información una y otra vez, no fue una sola vez. En reiteradas oportunidades
a un abogado imputado por abuso sexual y así evitaba ser detenido por la policía. Este es otro caso de corrupción, ahora policial. El 10 de junio de 2022, el cabo de carabineros David Florido, tenía 31 años, fue acribillado a balazos al interior de una barbería. Estaba realizando un procedimiento policial y lo mataron. ¿Quién lo mató? Juan González Quesada, de 24 años. Pero ocurre que este asesino fue ocultado, ¿por quién? Por una funcionaria del Poder Judicial. Ella se llama Beatriz García Vázquez, tiene 43 años. Tenía con ella una relación amorosa. La funcionaria lo llevó a un motel y luego lo llevó a otro lugar, ella, y lo escondió para que no lo encontrara la policía. Pero ¿qué es lo extraño en todo esto? Además de la actitud o los actos de esta funcionaria de los tribunales. La Fiscalía la sometió a un juicio abreviado, o sea, permitió que la condenaran a una pena menor, 5 años, y por lo tanto no va a la cárcel. Si el Ministerio Público que dirige Ángel Valencia sigue dando estas señales, no hay vuelta. Es el mismo Ministerio Público al que se le pierden las pruebas de audio que involucran al alcalde Daniel Jadue de Recoleta. Desaparecen las pruebas y no pasa nada. Y estos son actos de corrupción. Mientras todo esto ocurre, hay un oficio de la Corte de Apelaciones de San Miguel. ¿Y qué dice este oficio? Se lo leo textual para que no haya ninguna interpretación. Se acordó autorizar a los jueces de garantía de esta jurisdicción, que se desempeñan en el Centro de Justicia, para realizar las visitas semanales a la cárcel, Santiago Sur y Santiago 1, vía remota a través de la plataforma Zoom. Lo anterior en el plazo de un mes. Asimismo, se acordó autorizar la realización de audiencias de control de detención en el bloque de la tarde, 16:30 en adelante, además los fines de semana y los festivos mediante aplicación de Zoom. Yo me hago una pregunta. ¿Cómo se va a hacer una visita a la cárcel por Zoom? ¿Cómo se va a hacer desde la poltrona familiar? ¿Por qué los fines de semana? ¿Por qué los festivos? ¿Y por qué los turnos de tarde, desde las 16:30 en adelante, son por Zoom? ¿Por qué no van a los tribunales? Con esta actitud de flojera de los jueces, estamos perdidos. Y ahora le leo otra resolución. Esta era de la Corte de Apelaciones de San Miguel. Le leo la de la Corte de Apelaciones de Santiago. Autorizan el teletrabajo del 5º Juzgado de Garantía de Santiago. ¿Qué días? Teletrabajo. ¿Qué días? 29, 30 y 31 de marzo. ¿Y por qué? Bueno, porque es fin de semana largo, feriado, Semana Santa. Entonces mantienen sus pagos, mantienen sus regalías y no van a trabajar presencialmente. ¿Sabe qué? Con esta flojera estamos fregados. Con estos jueces estamos fregados. Va a ganar el narco y va a ganar la corrupción. Trabajen, como lo hacen tantos chilenos el fin de semana. Les pagan bien, trabajen. Y además tienen una obligación institucional que la eligieron, nadie los obligó. Pero mientras tanto, ilustrísimos magistrados, buen fin de semana. Bio Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DVA Capital, invierte en la transición a energías limpias. Conoce el eFund en dvacapital.com y Aeolus i3 Dongfeng. SIDEF, garantía de confianza. Presentaron comentarios de Tomás Mochati. Nueva Dongfeng Aeolus i3. Diseño y equipamiento para vivir la mejor experiencia al manejar.
Dongfeng. Drive your dreams. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país.